Buenos días, jóvenes, bienvenidos a esta sesión número 16 de la unidad de aprendizaje física del movimiento aplicada. En la clase pasada yo estuve con sus compañeros viendo lo que ya es prácticamente un concepto nuevo que se conoce como producto punto. Vimos unas bases de lo que es un vector, que un vector, a diferencia de una magnitud escalar, pues tiene dirección, sentido y parten del origen de una referencia como tal, ¿no? Principalmente nosotros trabajamos en el plano cartesiano para poder ubicar las posiciones de un vector y de diferentes vectores. Vimos las propiedades de lo que era multiplicar un escalar por un vector, eh, lo que era suma de vectores, resta de vectores, y ahora vamos a ver lo que... Ahí terminamos viendo una función nueva, una propiedad nueva que se conoce como producto interno o producto punto, en donde un producto punto yo parto de lo que es dos vectores, parto de dos cantidades vectoriales y obtengo como resultado una cantidad escalar. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas de los videos anteriores, de las clases anteriores, de producto punto? Maestro, creo que podría por favor volver a explicarlo porque como que no me quedó muy claro. Pero que no te quedó claro. Eh, Tenía una figurita Ajá. que, si no mal recuerdo, una recta A y una recta B. La recta A iba hacia como hacia arriba un poco inclinada y la recta B iba en horizontal. Y si no mal recuerdo, había una recta que unía a las dos líneas y ese era el producto punto. Ah, ok. Bueno, ves la diapositiva que sigue, ¿vale? O sea, Ah, ok, lo gracias. voy a retomar con unas veces para irlo revisando. Porque el producto interno, yo aquí lo tengo, miren, aquí lo tengo explicado de manera teórica, ¿no? O sea, el producto punto de dos vectores 1A con elementos A1, A2, A1, A2, A3 y el vector B con elementos B1, B2, B3 se expresa de la siguiente manera. El producto punto es la multiplicación de cada uno de los pares ordenados y la suma de esas multiplicaciones. O sea, A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. Si se fijan, esta cantidad de aquí que estoy sombreando más, esta es una cantidad escalar. Y lo que yo obtuve fue de dos cantidades vectoriales, A.B. Otra forma de definir este producto punto en términos de las magnitudes es A.B es igual a multiplicar la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, ¿vale? Entonces aquí gráficamente está representado, también se conoce como producto escalar, producto punto, producto interno. Entonces son tres definiciones diferentes para una misma operación matemática, ¿no? Que en este caso es producto punto, producto escalar o producto interno. Son tres definiciones. Entonces, como comentaba su compañera, aquí yo tengo un vector B. Este vector B está dado por este de aquí, que está acostado, el vector A, que va inclinado, y ambos forman un ángulo. En este caso es alfa, pero puede ser teta, que es como lo puse en la definición, ¿no? Bueno, aquí es coseno de alfa. Entonces vamos a dejarle alfa. Entonces yo formo este ángulo que forma entre los dos vectores, me dice a mí el producto punto, que es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de alfa. Entonces, realmente lo que está entregándome a mí el producto punto es una proyección del vector A sobre el vector B. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Más o menos. ¿Sí se acuerdan de las operaciones de magnitud? ¿Cómo calculo yo la magnitud de un vector? A ver, ¿cómo la calculo, jóvenes? La magnitud del vector, ¿cómo se calcula, jóvenes?
A ver, por ahí que alguien conteste cómo se calcula la magnitud de un vector. Masa por aceleración. No, esa es la fuerza. Magnitud de un vector. Ahorita recuerden que yo segundo departamental inicio con la unidad 1, que tiene que ver con con la unidad 2, inicio con la unidad 2, que tiene que ver con lo que son las cantidades escalares y vectoriales. Las clases pasadas yo empecé definiendo qué son las cantidades escalares, vectoriales, y en las cantidades vectoriales yo encontraba el sentido y la magnitud de un vector. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Era la raíz cuadrada Ujú. de a al cuadrado más b al cuadrado. Pues más que a al cuadrado, b cuadrado, la magnitud de un vector son los elementos del vector. O sea, si yo tenía un vector A con A1, A2, A3, la magnitud de A es igual a la raíz de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, ¿vale? No lo olviden porque estas definiciones las vamos a utilizar ya el resto del semestre, ¿no? Del departamental del semestre para los temas que vamos a ir viendo de dinámica en adelante, ¿vale? Entonces lo que me está pidiendo aquí, la operación de esta nueva explicación es que yo multiplico estas magnitudes, la magnitud de A, la magnitud de B, que es con sus elementos, por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Por lo tanto, yo tendría que tener como conocimiento el coseno o el ángulo que se forma para poder encontrar el producto punto. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? A ver, vamos a hacer un ejemplo para aquí porque creo que lo que sigue es otro concepto. Sean A, el vector A, perdón, igual a, vamos a ponerle que sea 2 en X, 3 en Y, ¿vale? Solamente, y B igual a ¿qué? ¿Qué les gusta? Vamos a ponerlo 4 en X, ay, perdón, 4 en X, 1 en Y. ¿Cuál sería el producto punto de eso, jóvenes? Vamos a hacerlo por las dos formas. La primera por la multiplicación. ¿Cuánto es A punto B? ¿A qué es igual? ¿Cuánto sería la primera? Como la forma de hacerlo. No es multiplicando el 2 por el 4 y Ajá. luego no, y esos son como la coordenada. No, aquí recuerden, yo ya no tengo coordenadas como resultado, ¿vale? O sea, es 2 por 4 más 3 por 1. 2 por 4, jóvenes, 8. 8. Más 3 por 1, 3. ¿Cuánto es 3 más 8 más 3? 11. 11. Entonces, esto es muy importante. Tengan mucho cuidado, por favor. Cuando yo trabajo en producto punto, no voy a obtener nuevas coordenadas. Voy a tener como resultado solamente un valor numérico, ¿vale? Y es interesante que vean cómo de una cantidad vectorial yo paso a una cantidad escalar, ¿sale? ¿Dudas con cantidades? ¿Qué es una cantidad vectorial y una cantidad escalar? ¿Dudas con...? Ajá, La adelante. cantidad escalar sí es lo que resulta de la multiplicación de las cantidades vectoriales o algo así. Mira, la cantidad escalar
recuerden que es solamente un valor numérico. Nosotros lo habíamos visto en las clases anteriores con la cantidad escalar respecto al tiempo, ¿no? Por ejemplo, el tiempo es escalar porque pues solamente vas a tener un segundo, un minuto, una hora, ¿no? Otras cantidades escalares son la masa, o sea, los kilogramos y eso que tiene contenido un cuerpo, ¿no? Pero como tal, cuando ya tenemos nosotros la multiplicación por una cantidad vectorial como la aceleración, ¿vale? Entonces en ese momento pasa de ser la fuerza y es un concepto vectorial, porque tiene dirección y sentido, ¿no? Y una magnitud. Entonces hay diferentes características. Lo que a mí me interesa es que quede muy claro que un escalar pues es un número X, o sea, 4, 7, 8. Y una cantidad vectorial se compone no de uno, sino de varios números. O sea, A, como en este caso, A es 2,3 y B es igual a 4,1. Por ejemplo, yo de aquí, jóvenes, ya pude encontrar cuál es el producto punto, pero a mí no me dan cuál es el ángulo que forman. Con la definición de aquí arriba, sería bueno encontrar el ángulo que forman esos dos vectores. ¿Vale? Si solamente se da una cuenta de cómo está la graficación, yo puedo ver lo siguiente. En uno estoy en 1, 2, 3, 4. El otro estoy 1, 2, 3. Entonces el primero es 2, 3, que es este vector de aquí, este vector de aquí. Y el otro es 4, 1, que es este vector de aquí, ¿no? Tengo este vector y tengo este vector. Entonces, si se fijan, ambos van a formar un ángulo entre ellos. Sería bueno encontrar cuál es ese ángulo. Vamos a hacerlo. Yo ya sé cuál es ahora la magnitud de A. ¿Me la pueden decir, por favor? ¿Es la raíz de qué? De 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y la magnitud de B, ¿a qué es igual? A la raíz de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, jóvenes, ¿cuáles son esos valores de A y de B? Son 9 y 4, 13, raíz de 13 y 4 por 4, 16 más 1, raíz de 17. ¿Cuánto les da? A ver, jóvenes, ¿cuánto les da esos valores, por favor? En el valor del vector A da raíz de 13. ¿Y cuánto es en decimal? 3.60. Y en el vector B, por favor. Gracias. 3.6, ok. ¿Y el vector B? El vector B da 4.123. 4.123, ok. Entonces, yo sé de mi definición de aquí, para la parte del ángulo, que 11 es igual a 3.6, 3.60 por 4.123 por el coseno del ángulo. Vamos a ponerle teta. ¿Los que tengo que despejar, jóvenes? El coseno del ángulo. El coseno del ángulo, correcto. Entonces yo sé que el coseno del ángulo es igual a 11 entre 3.60 por 4.123, lo que me dictaron. ¿Cuánto es eso? 0.74. 0.74. ¿Vale? Y ya para encontrar el ángulo, ¿qué tengo que hacer? ¿Pasarle la inversa? ¿Cuál es la inversa del coseno? ¿O la... Menos coseno. ¿Mandé? Menos coseno. Bueno, coseno a la menos 1. Sí, coseno a la menos 1 y eso ¿cómo sería? Arcocoseno, ¿no? Está bien, no, está bien. Arcocoseno de 0.74. ¿Cuánto les da? 42.26. Perfecto. Entonces ya.
El ángulo que forman estos dos vectores es 42.26 grados. ¿Vale? Bueno, ¿por qué es importante? Yo lo comentaba en la clase pasada, ¿por qué es importante conocer nosotros estas cantidades y estos valores? ¿Cuál fue el ejemplo que di en la clase pasada? De la radio, AM y FM. Exacto, el del radio de AM y FM, ¿cierto? En el que yo comentaba que pues cuando ustedes escuchan que se están las ondas mezclando de dos estaciones de radio, eso es un traslape y eso es el equivalente a ese producto punto en dos vectores, ¿vale? O sea, cuando las señales se están mezclando, el producto punto tiene que ver con el traslape entre las dos señales. Entonces lo que nosotros queremos es quitar ese traslape, o sea, que no se estén mezclando entre ellas a nivel ingeniería. Y como lo quitamos, tenemos que hacer que el ángulo que se forma entre ellos dos, como en este caso sí lo tenemos, que es 42, pero para poder lograr eso es que el ángulo sea de 90 grados. ¿Vale? Entonces voy a poner un ejemplo. ¿Ya lo puedo borrar? Sí. Voy a poner un ejemplo de qué pasa en esa otra situación y ahorita vamos a describirlo, ¿vale? Para que ustedes me digan más o menos qué están revisando ahí. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Ya de aquí voy a pasar a otra herramienta ahorita. Otros conceptos y otra herramienta. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el vector A dado por 4,0 y el vector B que sea igual a 7, a 0,7? ¿Cuál es el producto punto de esos, jóvenes? ¿Cuánto es A punto B? Cero. Sería, 4 por 0 más 0 por 7. Sería 0, ¿vale? Y entonces viene mi otra pregunta, ¿cómo calculo el ángulo formado por eso? Tendría que poner la magnitud de A, ¿cuánto es? ¿A qué es igual la magnitud de A y a qué es igual la magnitud de B? ¿La magnitud de A qué es igual, jóvenes? La raíz de 4 más 0 al cuadrado. Sí, más 0 al cuadrado, no lo voy a poner, ¿sale? Pero bueno, si quieren lo ponemos para, como dices, bien de referencia. Y eso es raíz de 4 al cuadrado, y eso es igual a 4. Y el otro sería lo mismo. 7 al cuadrado más, 0 al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿no? 0 al cuadrado más 7 al cuadrado. Es igual a raíz de 7 al cuadrado. Eso es igual a 7. Entonces, yo sí puedo hacer como tal la operación, ¿no? Porque yo sé que 0 es igual a 4 por 7 por coseno de 0, que es griega de teta, no encontrar, ¿no? Y entonces, yo sé que el coseno de teta es igual a 0 entre 4 por 7, que es 28, ¿no? Pero esto que es igual a 0. Entonces yo tengo que el ángulo es igual a arco coseno de 0. ¿Y eso que es igual, jóvenes? 90 grados. ¿Sale? Ese es el ángulo que se forma cuando los dos vectores son perpendiculares entre sí. Y por lo tanto, el producto punto me dice que cuando el resultado del producto punto es igual a 0, los dos vectores por
consecuencia están formando un ángulo de 90 grados entre ellos. ¿Sale? O sea, no hay una proyección de A sobre B, o no hay una componente de A sobre B, sino que yo tengo A por acá, perpendicular a B. ¿Sale? Y es lo que viene aquí, ¿no? O sea, está 4 en X, 0 en Y, 0 en X, 7 en Y. Entonces ahí podemos ver cómo son perpendiculares. No necesariamente para que sean perpendiculares tiene que tener los vectores esta configuración, ¿vale? Podrían tener otra configuración diferente y otros valores diferentes, porque no nada más es esto, ¿no? O sea, yo podría rotar estos ángulos estos vectores a 45 grados cada uno, pero si roto 45 grados hacia acá y 45 grados hacia acá, al final yo voy a tener los mismos 90 grados. Ahora este sería B y este sería A. Yo tendría los mismos 90 grados que forman entre ellos y ya no necesariamente son 0 en un lado y 0 en otro. O sea, podrían tener cualquier otro valor. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Sobre todo esto último. Esa propiedad de que sean perpendiculares es muy importante porque se va a aprovechar más adelante en otros conceptos de física que nosotros vamos a revisar. Entonces ahorita sí tienen que ponerle mucho énfasis a ver de qué se trata esto para que les quede bien claro a qué se refiere con la perpendicularidad de un ángulo o del producto punto. Cuando yo ya los tengo así perpendiculares, ya lo que estoy obteniendo es realmente que uno no se traslape con el otro, lo que ocurría con las señales de radio. Cuando ya no se traslapan es que ya no oigo que se están mezclando ahí los audios. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, profe. Muy bien. Bueno, jóvenes, esta es otra herramienta. Recuerden, producto punto, ubíquenla bien. Producto punto, muy importante, eso sí. Aquí quede súper duplicado en el video. El producto punto es de dos cantidades vectoriales, yo voy a tener una cantidad escalar. ¿Vale? Y el escalar no, o sea, no es un vector, solamente una cantidad que yo tengo ahí. Que yo tengo ahí representada. Bueno, por último, la sesión pasada nosotros vimos con sus compañeros estas propiedades del producto punto. Ya sea que los vectores estén en 2 o 3 dimensiones y alfa y beta sean unos números escalares o valores escalares. El producto A.A es mayor o igual a 0. El producto de A.A es igual a 0 si y solo si A es el vector nulo o vale 0 todos sus elementos. De otra forma sería complicado. Un escalar alfa multiplicado por el producto punto A punto B es igual a alfa que multiplica a A punto B, o también podemos tener que ese escalar, si está multiplicando uno de los dos vectores, en este caso beta, yo lo puedo factorizar o lo puedo hacer una redistribución de la constante beta y hacer primero la multiplicación del producto punto y luego multiplicarla por el escalar y me va a dar lo mismo. Para el caso del punto 3 dice que el producto punto es distributivo bajo la suma, quiere decir que A punto, la suma de los vectores B más C es igual a A punto B más A punto C. Y lo mismo ocurre como si yo hiciera una redistribución, ¿sale? En el aspecto que tuviera la suma de dos vectores y luego un producto punto es igual a A punto C más B punto C. Y por último, el producto punto o el producto interno es conmutativo. ¿Qué quiere decir? Que A punto B es igual a B punto A. ¿Vale? Entonces voy a hacer rápido los ejemplos de estas cuatro propiedades para que nos quede claro a nosotros. Sea A igual a 3,2, entonces A punto A, ¿a qué es igual? A 3 por 3
más 2 por 2. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, maestro. Entonces es igual a 9 más 4 y son 13. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como bien comenta la propiedad, es mayor o igual a 0. O sea, el producto a punto A es igual a 0. Para que este valor sea 0, solamente tendría que tener una opción, y es que A tuviera el valor de 0,0. Solamente ahí. ¿Sale? Porque 0,0 pues es multiplicar 0 de estos lados, ¿no? O sea, 0 por 0 más 0 por 0. Y eso sí me da 0. Por lo tanto, A sería el vector nulo, ¿no? O el vector 0, donde estamos en el origen. ¿Vale? Ahí está la propiedad 1. Vamos a la propiedad 2. Dice que sea A y beta una cantidad escalar cualquiera. ¿Vale? Si yo tengo el vector A igual a 3,4 y el vector B igual a menos 1,3, por ejemplo, y tuviera un alfa igual a 2, entonces 2 que multiplica a punto B, ¿vale? Es lo mismo que si yo tuviera, como en la parte distributiva lo voy a poner con beta, a 2 que multiplica a y luego hago el producto punto por B. Vamos a demostrarlo. Primero, ¿cuánto es 2 por quién? ¿Cuánto es el producto punto? Tres por menos 1 más 4 por 3. ¿Vale? Eso es igual a... Suponiendo... 9. ¿Mandé? Eso sería igual a si yo hiciera la distribución, primero multiplicando el vector A por 2 y luego haciendo el producto punto. ¿Vale? ¿Cuánto sería 2 por A? Sería 6,8, ¿no? Punto menos 1,3. ¿Sale? Entonces 3 por menos 1, ¿cuánto me da? Menos 6, no, perdón, menos 3. Más 12. Es igual a 6 por menos 1, ¿cuánto es? Ahora sí, menos 6 y 24. ¿No? ¿Cuánto me da esto, jóvenes? ¿Cuánto es 3 menos 12? 9. 3 menos 9 por 2. 18. Bueno, voy a ponerlo aquí. 9 por 2 es igual a... ¿Cuánto es aquí 24 menos 6? 18. Ay, aquí está mal, perdón. No me están diciendo, ya ven. O sea, 6 por 1 son menos 6 más 24. O sea, 3 por 8, 24. Es 18. Y aquí te da que 18 es igual a 18. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Ya demostré la propiedad 2, que un escalar, si se multiplica con un producto punto, no hay problema de dónde esté multiplicado en cualquier vector. Yo al final puedo hacer la factorización de ese escalar y colocarlo al final si quiero, o hacer la multiplicación dentro de ese escalar por un vector y después proceder con el algoritmo de manera normal, o sea, hacer la suma y todo el producto punto de los vectores resultantes. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces vamos a demostrar la propiedad 3.
Vamos a cambiar de vectores. Vamos a ponerlos acá. Sea A igual a... al vector menos 3,7, B igual a 4,6, y a ver, díctenme el C, ¿qué se les ocurre? Un 2, menos 5, profe. 2, menos 5, perfecto. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué me dice la propiedad 3? Dice que el producto punto es distributivo bajo la suma. ¿Sale? Entonces yo tengo que A punto B más C, ¿sale?, va a ser igual a A punto B más A punto C. ¿Vale? Lo único que hay que hacer es hacer esas operaciones. O sea, yo tengo menos 3,7 punto, ¿cuánto es B? 4,6, 4,6 más 2, menos 5, ¿vale? Eso es igual a menos 3,7 punto 4,6 más menos 3,7 punto 2 menos 5. 2, menos 5. Ahí me quedó muy encerrado. Bueno. Entonces, ¿cuánto sería esto, jóvenes? Primero aquí haría la suma de los vectores y luego lo multiplicaría por el vector A. Menos 3,7 punto, ¿cuánto es 4 más 2? 6,6 menos 5. 1. ¿Vale? Esto es igual a, ¿cuánto es 3 por 4? Menos 12. 7 por 6 más 42. ¿Vale? Y luego eso más, esta es la primera operación, más menos 3 por 2, menos 6, menos 7 por 5, menos 35, ¿no? ¿Y esto qué es igual, jóvenes? ¿Cuánto es menos 3 por 6? Es menos 18, más 7 por 1, 7. ¿Cuánto les da aquí, jóvenes? Menos 12, menos 6, menos 35, más 42. O sea, esto sería menos 12, menos 6, menos 35, más 42, ¿no? ¿Cuánto les da esa suma? Menos 11. Y menos 18 más 7. Menos 11. Menos 11 es igual a menos 11. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Así estamos demostrando nosotros que el producto punto es distributivo bajo la suma. ¿Vale? Del otro lado, pues prácticamente es una conmutatividad, o sea que si yo hago primero la suma de vectores y luego hago el producto punto, pues es lo mismo, ¿no? Y tiene lógica, o sea, tiene lógica con la 4. O sea, si yo hiciera como lo tenía en el caso de acá, A más B más C, pero digamos que B más C es igual a un vector de cualquiera, entonces pues si yo pongo A punto D es igual a D punto A, que me demuestra la misma distributividad y conmutatividad del producto punto. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Vale? Tengan mucho cuidado. Se fijan al final un número, y es una cantidad escalar. O sea, al final yo tengo un número. Entonces ya nada más para verificar la 4.
voy a hacer el producto punto de A por B, o sea, A punto B, que es igual a B punto A. Entonces es menos 3,7 punto 4,6, es igual a 4,6 punto menos 3,7. Entonces 3 por 4 es menos 12 más 7 por 6, 42, es igual a menos 12, 6 por 7 más 42. ¿Y eso qué es igual, jóvenes? 30, ¿no? 30 es igual a 30. ¿Estamos correctos? ¿Es correcto? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, estas son las propiedades del producto punto. No sé si hay alguna otra duda, pregunta hasta el momento. ¿No? Y bueno, vamos a pasar a otro concepto que se conoce como vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Bueno, dice aquí, sea A un vector cualquiera, bueno, A con la flechita arriba, se define el vector unitario como, de A como vector unitario. Por lo regular los vectores unitarios tienen este simbolito, como un triangulito así invertido, bueno, un triangulito sin la base y luego el nombre del vector. Es igual a A por la magnitud, sobre la magnitud, o por 1 sobre la magnitud de A. Gráficamente, el vector unitario lo que me está representando a mí es que si yo tengo un vector A como tal, que tiene esto, dividirlo entre A me va a permitir tener un vector primero más pequeñito, ¿no? Y segundo, va a mantener las mismas propiedades de dirección y sentido de A, del vector más grande. ¿Para qué me sirve a mí conocer un vector unitario, jóvenes? Bueno, para ustedes, ¿para qué creen que sea necesario? ¿O a qué les parece? Como una manera como así, ¿de qué? ¿Qué me permitiría ser a mí un vector unitario? A ver, vamos a poner estos términos, más fácil. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad, imaginen 100, 100 canicas, 100 velas, 100 cochecitos, 100, ¿qué les gusta? Canicas, lo que sea, ¿no? 100 muñecas, etcétera. ¿Cuánto es el 30% de eso? ¿Cuánto es el 30% de 100? 30. Correcto, correcto, ¿sale? Ahora, si yo tengo 1000, ¿cuánto es ese 30%? 300. Ok. Y si tengo 10,000, ¿cuánto es el 30%? 3000. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, vamos en una razón de 10, ¿cierto? O sea, 30, 300, 3000, así vamos sucesivamente. Pero al final, lo que es importante es que yo estoy manejando un porcentaje, ¿cierto? Sí. O sea, el que no cambió fue el 30%. O sea, 30% de una magnitud, 30% de una magnitud, 30% de una magnitud, ¿no? O sea, ya sean 100, 1000 o 10,000, ¿no? Entonces, siempre se mantuvo la misma magnitud, el 30%. Ahí es donde entra esta parte de por qué es útil un vector unitario. O sea, para no complicarme yo tanto con las cantidades que pueden ser muy grandes, ¿vale? Entonces lo que hago es reducirlo o reducirlo todo a la unidad, ¿no? Hacerlo más pequeñito para poderlo entender y poderlo manejar más rápido, ¿vale? Si ya queda claro para qué requiero el vector unitario, o sea, realmente es para magnificar, para no irme con todas las cantidades tan grandes, porque pues se fijan, pues 30 está bien, 300 todavía es manejable, pero luego vienen 3000, luego serían 30,000, luego 300,000, ¿no? Luego 3 millones.
Entonces ya esas cantidades son más difíciles de manejar, por lo tanto a mí me serviría más a lo mejor manejar porcentajes, y ya los porcentajes o una fracción de ahí me va a dar las mismas características, o sea, me va a dar a mí las mismas propiedades como este caso, ¿no? O sea, va a tener la misma dirección, el mismo sentido, pero ya no manejo una cantidad tan grande, ¿vale? Principalmente esa es la función del vector unitario. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, maestro. Entonces, a nivel del plano cartesiano, nosotros también manejamos lo que se conocen como los vectores unitarios. Para representar estos vectores en forma algebraica se hace uso de los vectores unitarios para cada uno de los ejes del plano cartesiano. Estos vectores son vectores de magnitud 1 y se pueden gráficamente ver de la siguiente manera, ¿vale? Entonces tenemos el vector Y, que va a estar asociado con el eje X, el vector J, que va a estar asociado con el eje Y el vector K, que está asociado con el eje Z. Recuerden, vamos en sentido antihorario para X, Y y Z, ¿vale? Entonces me dice que a nivel de descripción como vector, cada uno de estos Y, J y K van a estar representados por lo siguiente. El vector Y es 1, 0, 0. El vector J es igual a 0, 1, 0. Y el vector K es igual a 0, 0, 1. ¿Vale? Entonces, si yo calculara la magnitud de Y, ¿a qué es igual, jóvenes? A la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Y eso qué es igual? La magnitud de 1 al cuadrado es igual a 1. Lo mismo ocurre para J. O sea, va a ser la raíz de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y para K, ¿a qué sería la magnitud de K? Igual a la raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, para el plano cartesiano, los vectores unitarios se definen como Y para X, J para Y y K para Z. Por lo tanto, algebraicamente yo puedo representar, bueno, yo más que algebraicamente, yo ahora puedo representar un vector de dos maneras diferentes, ¿vale? Una, así, como es el paréntesis y los elementos, y otra nueva forma va a ser colocando los elementos de cada vector unitario y como si fuera una suma algebraica, ¿sí? Esto es lo mismo que poner x es igual a b, c. ¿Sí queda claro, jóvenes? Eso es muy importante. Aquí sí es un paso importante porque muchos de las cantidades vectoriales que se manejan en física, tanto en dinámica y los demás temas, energía, fuerza, trabajo, etcétera, tienen que ver con la representación algebraica de vectores, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Primero, yo tengo tres vectores unitarios, uno para cada eje cartesiano, uno para X, uno para Y y uno para Z. Tengo el vector para X, se va a llamar Y, el vector para Y se va a llamar J y el vector para Z se va a llamar K. Entonces un vector yo lo puedo representar de dos maneras diferentes. Primero, como un conjunto ordenado, que es el caso de X de abajo, o sea, X vector es igual a B, C, o como la suma algebraica de los vectores unitarios de cada eje. X es igual a en Y, más B en J, más C en K. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Eso sí es muy importante. ¿Sí queda claro esto? A ver. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí queda claro? Tengo dos Maestro, minutos. Mande, te escucho. perdón. La suma algebraica, ¿cómo era? Disculpe.
Recuerden, la suma algebraica es que yo ahora, en lugar de representar un vector como un conjunto de sus componentes, o sea, en lugar de representarlo como x igual a, b, c, algebraicamente yo los voy a representar ahora como x es igual a en el vector y más b en j más c en k. ¿Vale? Son los mismos elementos a, b y c, solamente que primero los represento, o antes los estaba representando como un conjunto, entre paréntesis, y ahora los estoy representando como una suma en sus vectores unitarios, AI más BJ más CK. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Sí ya quedó más claro? ¿O ya quedó más confuso? Ya quedamos claros, profe. Muy bien. Vamos a continuar, jóvenes. Entonces, yo aquí tengo lo siguiente. Dice, de manera algebraica se tiene lo siguiente. Si yo represento un vector como la suma algebraica, su magnitud sigue siendo la misma. O sea, recuerden, este A yo lo puedo representar como 3,5,12. Por lo tanto, la magnitud sigue calculándose igual, no cambia. O sea, es 3 al cuadrado, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Vale? ¿Cómo obtengo yo entonces el vector unitario? Pues lo entrego de esta manera, ¿vale? De ese vector, o sea A igual a 3,5,12, la magnitud de A es igual a la raíz de 178 y el vector unitario de A es igual a 3, que es el primer componente, entre la raíz, entre la magnitud de ese vector, 5 entre la magnitud de ese vector y 2 entre la magnitud de ese vector. ¿Sí queda claro, jóvenes? A ver, ¿cuánto sería raíz de, bueno, 3 entre raíz de 178, ¿cuánto da? 3 entre la raíz de 178. 0.22. 0.22. Luego el otro 5 entre raíz de 178. 0.37. Y por último 2 entre raíz de 178. 0.37 o 77, no me perdí. ¿Sí era 0.37 el de 5 entre raíz de 178? Sí, maestro. Ok, y 2 entre raíz de 178. 0.98. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Esto lo que dice aquí es que este nuevo vector yo lo puedo representar como se lo acabo de poner acá abajo. Este es igual a 0.22 en I más 0.37 en J más 0.98 en K. Y es el mismo, o sea, este vector unitario es el mismo para estas dos representaciones. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Y bueno, yo sí tengo una pregunta. ¿Cuánto es la magnitud de este vector? O sea, ¿cuánto es la magnitud de este vector unitario? ¿Raíz de qué? De 0.22 al cuadrado más 0.37 al cuadrado más
0.98 al cuadrado. ¿A qué es igual eso, jóvenes? ¿Cuánto nos da ahí? 1.07. 1.07, ¿sale? O aproximadamente 1. Eso es lo interesante, que el vector unitario, la magnitud siempre te va a dar 1. Y curiosamente tiene las mismas propiedades que el vector original. O sea, si nosotros calculáramos el ángulo y la dirección, el sentido de A, nos va a dar las mismas características que la original de 3, 5, 12. ¿Sale? Pero al momento de dividirlo entre la magnitud, estamos encontrando el vector unitario de A, que son valores muy diferentes, ¿no? O sea, .22, .37, .98. Pero al sacar la magnitud del vector unitario, siempre la magnitud de los vectores unitarios va a ser 1, siempre. O aproximadamente 1, en este caso por las fracciones, pues va a ser diferente, un poquito mayor, pero prácticamente va a ser 1, el vector unitario. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, va muy bien. Les digo, aquí por la calculadora y por las fracciones que estamos tomando, el número de decimales que estamos tomando, queda un poquito diferente que 1. Si ustedes hicieran operación en la calculadora completa, o sea, pusieran 3 entre raíz de 178 al cuadrado, más 5 entre raíz de 178 al cuadrado, más 2 entre raíz de 178 al cuadrado, todo eso le sacan raíz, les va a dar prácticamente el 1. O un 1 con muchos ceros y un 1 por aquí, ¿no? O 7 como venía ahí con su compañera, ¿vale? Dudas de lo que es el vector unitario, lo que es el vector unitario para los ejes del plano cartesiano que son I, J, K. Nosotros a partir de aquí vamos a empezar a utilizar más esta notación de suma algebraica de vectores. Es importante que les quede más o menos claro, bueno, muy claro, no más o menos claro, que se va a trabajar así para que no tengan problemas más adelante, ya que mucho de la descripción y notación en física lleva la suma algebraica de vectores a través de vectores unitarios. ¿Dudas hasta aquí, no? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Las dudas, no? No, presión. Muy bien. Bueno, ya había yo dicho un poquito qué pasaba cuando no había un traslape en las señales, ¿vale? Que no se mezclaban entre sí. Yo había dicho que esos tendrían que ser unas señales que fueran perpendiculares. Ese concepto de perpendicularidad también tiene otro nombre y se conoce como ortogonalidad. Sean A y B dos vectores diferentes de 0 y θ el ángulo que forma entre ellos, entonces el producto a punto B es igual a 0 si y solo si los vectores son ortogonales. Por ejemplo, los vectores de la base canónica IJK son ortogonales entre sí. Los vectores CR igual a coseno de θ en I más seno de θ en J y θ que es igual a menos seno de θ en I más coseno de θ en J son ortogonales. Primero, voy a manejarlo con los vectores IJK. Yo sé que I es igual a 1, 0, 0. J es igual a 0,1, 0. Entonces I.J es igual a 0 a 1 por 0 más 0 por 1 más 0 por 0. ¿Y eso a qué es igual? ¿Cuántos jóvenes? 0. 0. ¿Vale? Entonces, la ortogonalidad solamente me indica, y ya lo vimos hace ratito, cuando multipliqué los dos vectores que eran ortogonales entre sí, que uno estaba en 4 y el otro en 7, en X y en Y, respectivamente. Ahí pude determinar que los dos vectores eran ortogonales entre sí, perpendiculares, y quémelo también, o sea, perpendicular y ortogonal es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que entre ellos debe haber un ángulo de 90 grados.
Entonces, en los vectores unitarios de IJK, pues tiene que haber 90 grados, ya que no puede haber un traslape entre ellos. ¿Vale? Otra forma de hacerlo, por ejemplo, aquí yo tengo la forma, digamos, que está más explicado, y aquí está esta forma que es la reducida, ¿no? Cuando ustedes ven una operación que diga I.J o K.J o K.I o I.K, todo eso aquí es igual. ¿Qué son estas multiplicaciones de producto punto? ¿Cuánto nos da? 0. 0 en todos los casos, ¿vale? O sea, cualquier vector del plano cartesiano multiplicado por otro, así en los vectores unitarios cualquiera. O sea, ya sea que hagan X por Y, bueno, o sea, esto sería Y por J, o X, Z, ¿no? Que sería I.K. ¿Vale? En los vectores unitarios siempre es 0. O sea, cualquier producto que tomen es 0. Porque esto siempre va a estar perpendicular. O sea, X va a ser perpendicular a Y X y Y van a ser perpendiculares a Z. Entonces siempre va a existir esa perpendicularidad y por lo tanto cualquier producto punto entre los planos cartesianos de los vectores unitarios va a ser 0. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, viene otra herramienta. Esta es una nueva operación que se conoce como producto cruz. ¿Vale? El producto cruz también tiene otro nombre que se conoce como producto vectorial. ¿Sale? Y es un vector resultante. Aquí sí voy a tener de dos cantidades vectoriales una nueva cantidad vectorial perpendicular a los dos vectores que se están multiplicando. Y será igual al avance, aquí se da un sacacorchos, digamos esta es la regla de la mano derecha, al girar de U a B y su módulo es igual a la magnitud del producto cruz es igual a la multiplicación de los dos productos por el seno del ángulo que se forma entre ellos. Esta herramienta, jóvenes, es un poquito más abstracta en el aspecto de que yo antes era sencillo, ¿no? Porque de dos cantidades vectoriales obtenía una cantidad escalar, que es el producto punto. Ahora, de dos cantidades vectoriales, yo voy a encontrar una nueva cantidad vectorial, pero esa cantidad vectorial también tiene sus propiedades y se calcula de una manera muy diferente al que yo venía realizando. ¿Vale? Para esto tengo que tener al menos yo un concepto básico bien clarito, que es el concepto de determinante. ¿Qué es el determinante, jóvenes? Por lo regular, en la preparatoria, en álgebra, se ve la resolución de ecuaciones lineales de primer grado con n incógnitas. O sea, yo sé de la prepa que si tengo dos ecuaciones, tengo que tener al menos, puedo resolverlo para dos incógnitas. Para tres incógnitas, tres ecuaciones. Para cuatro incógnitas, cuatro ecuaciones y así sucesivamente. El problema es que para arriba de tres ecuaciones en adelante se hace muy complicado o más latoso hacer las diferentes herramientas que conocemos, que son sustitución, igualación, porque puede llegar a que nos confundamos y no encontremos bien de manera clara una variable. Y uno de los métodos que utilizamos es el método de determinantes. Nos lo enseñan desde dos ecuaciones, pero a partir de ahí nosotros podemos extenderlo hasta 3, 4, 5 y n ecuaciones. Entonces, no pueden decir que no saben qué es un determinante porque lo ven desde la preparatoria. ¿Qué es un determinante, jóvenes? Y al menos 2 años de verdad.
A ver, de lo que se acuerden. ¿Cómo calcula el determinante de dos ecuaciones con dos incógnitas, por ejemplo? A ver, jóvenes. No me hagan pensar que tomaron su curso de ingreso al instituto sin tener conocimiento previo de todo lo que iban a ver aquí. Y peor todavía si me dicen que vienen con un promedio arriba de 8 o 9 de la prepa. ¿No era que se haya cruzado? Ajá. Acuérdense que ustedes tenían dos elementos, ¿no? Tenían un A, B, C y D. ¿Y luego cómo se cruzaban? El A con el D y el C con el B, si no mal recuerdo. Ok, es A por D y luego cómo va el C con el B. ¿Positivo o negativo? Negativo. No sé, por B. ¿Ya ven cómo sí lo vieron? ¿Sale? Este es el determinante básico que ustedes se deben de acordar para dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? Entonces yo aquí ya lo puedo ver y lo puedo revisar. Bueno, voy a extenderlo un poco más porque para el producto cruz prácticamente yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes se fijan, tengo un plano, que es el plano este que está en verdecito, y luego tengo un resultado que está en otro eje, que está perpendicular a ese plano. Por lo tanto, el producto cruz yo lo voy a estar aplicando en vectores de 3 dimensiones en adelante, pero me voy a enfocar en los de 3 dimensiones. Para calcular el producto cruz a través de los determinantes se expresa de la siguiente manera. Primero, voy a colocar mis vectores unitarios I, J, K, y después voy a colocar los vectores que yo quiero multiplicar. O sea, U1, U2, U3, que es este U. Luego B1, B2, B3, que son los de B. ¿Vale? Y lo que hago es un determinante. Para hacer un determinante de 3×3 o de 3×3 en adelante, o sea, 3×3 quiere decir que son 3 filas, 1, 2, 3, por 3 columnas, 1, 2, 3. ¿Vale? Entonces eso se refiere a un determinante. Recuerden que los determinantes se hacen solamente en matrices cuadradas. Cuadrado quiere decir que 3 filas, 3 columnas, 4 filas, 4 columnas, 5 filas, 5 columnas, o sea, siempre va a ser lo mismo. Entonces, yo tengo que colocar 3 elementos. Primero, mis vectores unitarios del plano cartesiano. Segundo, el vector 1 que voy a multiplicar, que es el que está a la izquierda. Luego cruz, el símbolo de cruz, que puede ser un producto vectorial o producto cruz. Y después de eso, el siguiente vector, ¿vale? El elemento. Y por lo tanto, para encontrar esta multiplicación, yo lo que tengo que hacer es, para calcular respecto a I, yo elimino las columnas y las filas que están ahí y me quedo con los elementos que se quedaron debajo en esa esquina inferior derecha, que es U2, U3, U2, U3, B2, B3, B2, B3. Y el resultado va a ser lo que nos comentó su compañera, U2 por B3 menos V2 por U3. Ahorita lo vamos a hacer. Para el siguiente elemento, que es J, hay que tener cuidado. Yo por lo regular voy a ir más, menos, más. Se fijan, aquí hay un más y menos J más K. Aquí está el más K. ¿Vale? Entonces siempre tengan cuidado porque este valor del medio va multiplicado por un negativo. ¿Y qué hago, jóvenes? Elimino la columna y la fila donde está J
y me queda U1, U3, U1, U3, B1, B3, B1, B3. Y nuevamente procedo a hacer el mismo ¿qué? Procedimiento, ¿cierto? O sea, U1 por B3 menos B1 o V1 por U3. ¿Vale? ¿Y quién me queda, jóvenes? Pues K. ¿Vale? Y K queda como positivo y por lo tanto elimino la columna y la fila y la matriz resultante es la que voy a colocar U1, U2, B1, B2 y lo mismo U1, B2 por B1, U2 menos, ¿no? Menos esta multiplicación. Entonces si yo lo quiero extender, esto lo vamos a hacer así, me queda U2 por B3 menos V2 por U3 en I menos U1 V3 menos B1 U3 en J y voy a ponerlo aquí abajo más U1 V2 menos V1 U2 en K. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Si se fijan, me sigue dando un vector, ¿sale? O sea, un vector en I, un vector en J y un vector en K. Puede ser que algunos componentes se cancelen, o sea, sea 0, que sea 0 en J o un 0 en K. Pero al final el producto cruz siempre va a ser una cantidad vectorial su resultado. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, Bien. maestro. Ok, nos quedan 10 minutos. Vamos a hacer rápido un ejemplo para que veamos cómo se hace un producto cruz y cerramos con esto la clase del día de hoy. ¿Sale? Sean dos vectores, el vector U como 1, 2, 3 y el vector V como menos 1, 1, 2, dice calcular el producto cruz de los vectores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dice a mí, U cruz V, voy a ponerlo así, es igual a ¿quién? A I, J, K, es lo primero que tengo que hacer. Luego, ¿qué tengo que poner? El U Ujú, del vector 1, es sí, correcto, el vector U, 1, 2, 3, y luego ¿quién? B, ¿no? V, menos 1, 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? sí, Ok, voy a ponerlo aquí en forma matricial ya como tal. Me va a dar que primero son el para el I, ¿cuánto es? Va a ser 2, 3, 1, 2 por I. ¿Sí queda claro? O sea, es esta matriz de acá. 2, 3, 1, 2. ¿Vale? Por I menos, ¿cuál sería la otra? 1, 3 y menos 1, 2. 1, 3 menos 1, 2 por J, ¿no? Que están en J. Perfecto. ¿Y el otro cómo me queda acá? 1, 2 y menos 1, 1. Perfecto. Muy bien, y entonces ya nada más yo encuentro los determinantes. Bueno, voy a ponerlo aquí igual, no importa. ¿Cuánto quedaría el primero? El primer determinante. 2,2 menos 1,3. No, no, no. Acuérdate, se multiplican. Esto es un determinante, que es la multiplicación. Recuerda que tienes A, B, C, D. ¿Sale? Entonces esto es igual a A por D menos C por B. Menos C por B. Entonces sería 2 por 2, jóvenes, que sería el AD, 4, ¿no? Menos 1 por 3, que sería menos 3 en I. ¿Sí queda claro? Sí, profe, perdón, me confundí. No, no te preocupes. ¿Y el otro cómo me quedaría? Menos 1 por 2, 2. Menos 1 por 3 por menos, o sea, menos 1 por 3. ¿Sí queda claro por qué queda más 3?
O sea, recuerden que es 3 por menos 1, pero todo eso se multiplica por un menos 1. ¿Sale? Entonces me va a dar 3 positivo en J. ¿Sale? Más 1 por 1, 1. Menos 1 por 2, menos 2 por menos, más 2 en K. ¿Y eso qué es igual, jóvenes? 4 menos 3, 1. 1 en I. Luego 2 más 3 son 5 por menos. Menos 5 en J. Menos 5 en J. Y luego el otro, ¿cuánto sería el último? 3. Más 3 en K. ¿Vale? Y se fijan, aquí está otra magnitud vectorial. Esto recuerden, esta está como suma algebraica de vectores unitarios. ¿Cuál sería la otra representación? Como un conjunto de elementos. ¿Cómo me quedaría? Un 1, menos 5,3. Correcto. ¿Sale? Y sigo obteniendo otra cantidad vectorial. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, no entendí la parte de por qué se pone en positivo el 3. Ah, ok. Ten en cuenta que esta operación la voy a poner aquí arriba. Recuerda que va a ser 1 por 2, ¿sale? Menos 1 por 3, ¿sale? Por la definición de acá abajito, que es los que están en esta diagonal A por D, menos los que están en esta diagonal invertida, que es C por B, ¿sale? Entonces, como va 1 por 2, te va a dar 2, menos 1 por 3 son menos 3. Entonces, eso es igual a 2 menos por menos da más 3. Por eso te da aquí el resultado que es menos 5. Bueno, perdón, te da aquí que es positivo, ¿no? Pero ten en cuenta lo que habíamos dicho, que antes tú vas a tener por cada columna un intercambio de signos, o sea, para I es más, para J es menos y para K es más, por eso te vuelve a dar menos 5, ¿vale? Pero la multiplicación dentro de la matriz te va a dar que los dos son positivos, 2 más 3. ¿Sí queda claro? ¿Sí ya me expliqué un poquito más? Sí, profe, gracias. Lo mismo ocurre para el K, ¿vale? O sea, tienes 1 por 1, está aquí, 1 por 1, menos 1 por 2, que es menos 2 por menos, más 2, por eso te da 1 más 2, ¿vale? Pero K sí se multiplica por un valor positivo. Entonces por eso queda el 3 que nosotros teníamos positivo, y el J sí se vuelve negativo, pero por la posición donde está ubicado, que es menos J. Esto, jóvenes, si quieren tener un poquito más de cómo ubicarlo, les recomiendo que lean el libro que está ahí en las referencias de álgebra lineal, el Grossman. Y el Grossman, en la parte de determinantes, viene igual la operación más explicada de producto cruz, y ahí ustedes pueden analizarlo un poquito más a detalle. Sobre todo porque hay unas propiedades previas que por los tiempos no nos da para definirlas aquí. Yo aquí ya estoy partiendo del hecho de que ustedes pues de la prepa ya saben que es un vector, saben que tiene magnitud, dirección, sentido, que se pueden calcular, ¿no? Y entonces yo partiendo de que ustedes ya saben eso, pues no debería ser tan complicado brincar del producto al producto punto, al producto cruz, ¿no? Porque ustedes ya ubican lo que es la suma algebraica de vectores y ya lo deberían de ubicar, pero si no se acuerdan, por favor revisen el álgebra lineal, el libro de álgebra lineal de Stanley Grossman, ahí viene. Si no, el Joukowsky también lo maneja para la descripción de cómo hacer estas operaciones vectoriales, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No, bueno, jóvenes. Bueno, pues ya sería todo de mi parte por el día de hoy. Yo espero dejar liberada hoy la tarea 1 de este departamental para que ya le empiecen a trabajar, que va a ser hasta aquí, hasta productos vectoriales o productos cruz.
de varios vectores, pasando por producto punto y algunas propiedades que tienen que calcular ellos. O sea, serían ejercicios de producto punto y producto cruz. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, jóvenes, esto sería todo de mi parte. Si ya no hay dudas, preguntas. ¿La tarea para cuándo se tendría que entregar? Yo creo que sería para el próximo lunes, más o menos. O sea, les daría Ok. tiempo. Lo que es a fin de semana para que la puedan hacer y el lunes la entreguen. Yo la estaría liberando hoy en el transcurso de la tarde-noche. Ok, profe, gracias. ¿Sale? Bueno, jóvenes, si no hay más. Va adelante, perdón, no te escuché otra vez. Sí, perdón, ¿por dónde dijo que se entregaba la tarea? Todas las tareas se entregan en la plataforma, ¿vale? Recuerden que van a hacer ahí, por lo regular yo lo que les pido es que hagan los ejercicios, los escaneen y los suban a la plataforma para que yo revise su procedimiento y se entregarían allí en el espacio. Estarían habilitados en donde está la unidad 2, que son magnitudes escalares y vectoriales. Ok, profe, muchas gracias. ¿Sale? Recuerden, unidad 2 de magnitudes escalares y vectoriales, ahí estaría la tarea 1 del segundo departamental, por favor. ¿Vale? Bueno, jóvenes, pues muchas gracias, les agradezco su asistencia el día de hoy, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos con los compañeros del miércoles a las 10 de la mañana. Cuídense mucho, buen día. Bye, profe. Gracias, profe. Hasta luego.